Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 4.2. Entropía de la información y codificador óptimo. Esta clase pertenece al módulo 4, Teoría de la información en la criptografía. En las siguientes diapositivas te muestro los 39 títulos de las lecciones que ya hemos publicado en el canal Class for Crypt, con un total de 22.779 visualizaciones a fecha de hoy, 24 de noviembre de 2020. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar esta segunda lección del módulo 4 de Teoría de la Información en la Criptografía con la lección 4.2 de título Entropía de la información y codificador óptimo. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Definición de entropía. 2. Propiedades de la entropía. 3. Codificador óptimo. 4. Codificación mediante el método de Huffman. 5. Ejemplos de entropía de mensajes. De la clase anterior, la clase 4.1, teníamos la siguiente definición de teoría de la información. La teoría de la información mide la cantidad de información que contiene un mensaje a través del número medio de bits necesario para codificar todos los posibles mensajes mediante un codificador óptimo. En la lección 4.1 de la semana anterior ya habíamos definido qué se entendía por cantidad de información, vimos que se podía medir, que era cuantificable, en fin, los estudios que había hecho Claude Shannon a ese respecto. Los que nos queda para poder entender esta definición, y veremos en la clase de hoy, es, como veis, está indicado en color azul el número medio de bits y lo que significa un codificador óptimo. Precisamente ese número medio de bits necesario para codificar todos los posibles mensajes mediante un codificador óptimo es lo que se conoce como entropía. Entropía de los mensajes o entropía de la información. Definamos entonces lo que es entropía. La entropía de un mensaje X, en su momento veremos que X será representado como una variable aleatoria, que se representa por h de X, es el valor medio ponderado de la cantidad de información de los diversos estados del mensaje. Este concepto también de valor medio ponderado lo iremos viendo en la clase de hoy. Es una medida, en el fondo, de la incertidumbre media acerca de una variable aleatoria y el número medio de bits de información, es decir, la cantidad de información media que esta información y sus símbolos contiene. Y entonces, dada esa definición, veis la ecuación que está ahí abajo, que dice que h de x es la sumatoria entre i igual a 1 y el valor k, porque supone que esa variable x tiene un total de k estados, la probabilidad de que se dé el px sub i del estado i, logaritmo en base 2 de la probabilidad de que se dé el estado i. Como veis, aparece una operación, un valor negativo al principio, sencillamente porque las probabilidades, como sabemos, de px sub i van a ser todas menores que 1. Solamente la probabilidad de que venga o el mensaje 1, o el mensaje 2, o el mensaje 3, o el mensaje n, todos los mensajes posibles, eso sí que llegará a sumar 1, pero de momento, como veis, pues la probabilidad de cualquiera uno de esos estados será negativo y por ese motivo se introduce el signo negativo antes de la sumatoria, básicamente para que tengamos, como es lógico, una entropía del tipo positiva. Bien, pero ¿cómo se llega a esta ecuación? Es bastante lógica en principio, pero veremos cómo se llega a esta ecuación desde un punto de vista bastante práctico, aunque no desde el punto de vista matemático, porque eso es un poquitín más profundo, pero lo veremos desde el punto de vista práctico y vais a ver que es bastante sencillo. Primero que nada, vamos a recordar lo que era cantidad de información. Sabemos que un fenómeno de k estados X probables tendrá un grado de indeterminación o de incertidumbre igual a k. Lo vimos con el ejemplo anterior de la clase 4.1, en donde había pues, un papel que estaba marcado o bien un círculo, o bien un cuadrado, o bien un triángulo, ¿verdad? Y veíamos que como había 8 estados posibles y todos eran equiprobables, pues entonces hablábamos de que había una probabilidad de 1 entre 8 de que se diese cada uno de esos estados.
y que la probabilidad, lógicamente, como acabo de decir, que se dé uno de esos estados será P igual a 1 sobre K, lógicamente si son estados equiprobables. Está claro, en la práctica no serán los estados equiprobables. La posibilidad de que venga un mensaje 1 o un mensaje 2 será distinta. La probabilidad de que venga una letra A o una letra B o una letra P también será distinta, etcétera. Pero vamos a primero hacer una definición con estados equiprobables y luego lo vamos a ampliar a los estados que son de cualquier tipo de probabilidad. Eso sí, la suma de la probabilidad de todos los estados tiene que ser lógicamente 1. Vimos entonces en la lección anterior que la cantidad de información C sub i venía dada por la ecuación que veis ahí. C sub i es el logaritmo en base 2 de k entre 1, donde k era el número de estados, en este caso de estados equiprobables. Y esta ecuación se puede representar de otra forma. Lógicamente, como veis, yo puedo por hacer esa ecuación C sub i, poner como está aquí abajo, logaritmo en base 2 de 1 entre k. Lógicamente, si yo resuelvo esta ecuación que está aquí, luego llego a k menos 1. Pero lo interesante de esto es lo siguiente, que si yo entonces esta ecuación logaritmo en base 2 de k entre 1 la represento como está aquí abajo, al final si resuelvo el logaritmo, lógicamente logaritmo en base 2 de 1 va a ser igual a 0, ¿vale? Y entonces será que C sub i será igual a menos logaritmo en base 2 de 1 sobre k. Y como 1 sobre k hemos definido que es igual a la probabilidad, podemos concluir que la cantidad de información, otra forma de definirla, es sencillamente como menos logaritmo en base 2 de P, donde P va a ser la probabilidad que se den los estados. Aquí en estados equiprobables, ¿vale? Veremos entonces qué va a suceder si los estados no son equiprobables. Deduciendo la ecuación de la entropía. Si ahora, como digo, cada uno de estos estados tiene una probabilidad distinta P sub i, es decir, en un mensaje hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? La probabilidad de que aparezca la letra A o la letra L o la letra H o la letra Q o la letra post O de amigo, lógicamente van a ser distintas. Y si van a ser distintas, cada una tendrá una probabilidad asociada, lógicamente menor que 1. Diremos entonces que esa entropía h de x va a ser igual a la suma ponderada, es decir, proporcional a esa probabilidad P sub i de la cantidad de información, y entonces definimos h de x como menos P sub 1 por logaritmo en base 2 de P sub 1, la probabilidad de que se dé el estado 1, menos P sub 2 logaritmo en base 2 de P sub 2, la probabilidad de que se dé el estado P sub 2, menos P sub 3 logaritmo en base 2 de P sub 3, etcétera, hasta lógicamente hasta menos P sub k logaritmo en base 2 de P sub k. Es bastante obvio si definimos, como digo, que será la suma ponderada proporcional a cada una de esas probabilidades. Bien, pues esto, como veis, se puede representar fácilmente por una sumatoria, ¿verdad? Si es menos P sub 1, logaritmo P sub 1, menos P sub 2, logaritmo P sub 2, hasta logaritmo de P sub 2 hasta P sub k, logaritmo de P sub k, lógicamente tenemos esa definición de ecuación de entropía, que la entropía es menos la sumatoria desde el estado i igual a 1 hasta el estado i igual a k de los px sub i por logaritmo en base 2 de los px sub i. Como veis, esta ecuación es bastante fácil de llegar a ella de una forma sencillamente práctica, ¿no? Pero si queremos hacer, o de forma lógica, pero si queremos ver el resultado matemático, cómo se llega exactamente a eso, no es tan sencillo. El que esté interesado pues puede ir a distinta información que aparece sobre entropía y vais a ver que la resolución de las ecuaciones que permiten llegar a esta ecuación no son 40 páginas, pero fácilmente es una página entera para poder llegar a esa ecuación de entropía, que para nosotros es bastante lógica y eso es lo que pretendemos. Propiedades de la entropía. Esto es muy interesante. La entropía será siempre positiva. Ya sabéis que es menos sumatoria y lógicamente el logaritmo de una probabilidad, y como la probabilidad es un valor menor que 1, va a ser un número negativo y menos por menos da más. Y solo, ¿vale?, se va a anular si la probabilidad de un estado es igual a 1 y la probabilidad de todos los demás estados es igual a 0. La demostración es bastante obvia. Lo tenemos aquí en la ecuación anterior. Es decir, si todos los estados, ¿de acuerdo?, tienen probabilidad igual a 0 y hay un estado, el p sub i, por ejemplo, el i igual a 4, el p sub 4 vale probabilidad igual a 1, lo que tendré pues logaritmo en base 2 de la probabilidad igual a 1. Y logaritmo en base 2 de 1, logaritmo en cualquier base de un número 1 es igual a 0.
porque en este caso sería 2 elevado a 0 es igual a 1. Con lo cual, como el logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0, diré que la entropía va a ser igual a 0. Entonces, como veis, la entropía siempre será positiva y se anula si y solo si la probabilidad de un estado es igual a 1 y la del resto de los estados es igual a 0. La demostración la acabamos de hacer y es bastante obvia. Por el contrario, esto sí que nos va a interesar muchísimo luego en criptografía, la entropía será máxima, es decir, habrá una mayor incertidumbre sobre el mensaje cuando exista una X probabilidad de todos los estados de la variable X. Por lo tanto, para una variable de n estado se cumplirá que la entropía máxima, h de x máximo, será igual al logaritmo en base 2 de n. Si os recordáis, lo vimos justamente en la clase anterior con el ejemplo de los cuadrados, círculos y triángulos, ¿verdad? Pues había 8 estados X probables y la entropía pues era logaritmo en base 2 de 8 era igual a 3, ¿verdad? La demostración empírica que haremos a continuación va a ser muy fácil, pero nuevamente, otra vez, si queremos hacer una demostración matemática, ¿vale?, de cuándo se obtiene la entropía máxima, tampoco es sencilla y también pues invito al que esté interesado en ello que pues profundice información en internet o en distinta documentación que podéis encontrar pues en cualquier sitio. Si hay n estados X probables, entonces es lógico que la probabilidad P sub i es igual a 1 entre n, como sucedía con el ejemplo de la clase anterior. Entonces, como veis, tendremos que h de x será menos sumatoria de p sub i logaritmo en base 2 de p sub i, y lo que hacemos es que como tenemos n estados y los n estados tienen igual probabilidad, pues entonces la probabilidad p sub i la pongo como veis 1 partido por n, ¿de acuerdo? Y la sumatoria de todos sencillamente le pongo n, porque es la probabilidad del estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, y como veis en la sumatoria lo reemplazo por el número n, ahí está muy claro, y entonces pongo, como veis, pues logaritmo en base 2 de la probabilidad de cualquier estado que era igual a 1 sobre n. Resolviendo esta ecuación lo tenemos bastante sencillo, ¿no? Está claro, ¿verdad? Pues lógicamente nos queda logaritmo en base 2 de 1, ¿vale? Con el signo negativo por delante, que sabemos que esto es igual a 0, menos logaritmo en base 2 de n, con lo cual nos queda, como veis, logaritmo en base 2 de n, y sabemos que esa es la entropía máxima de una variable de n estados. Esto va a ser interesante cuando veamos más adelante el tema de las claves, cómo se aplica el concepto de la entropía a las claves que utilizamos en criptografía. En el fondo, si un sistema tiene una gran entropía, quiere decir que está muy desordenado, que es muy difícil poder llegar a una solución en particular. Si un sistema tiene una entropía muy pequeña, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿qué va a suceder? Va a estar todo muy ordenado. ¿De acuerdo? Es decir, no es un despacho donde están todos los papeles por todos sitios. Eso sería un despacho con una gran entropía. Un despacho con una baja entropía es que está puesto cada cosa en su lugar. Cada papel está puesto en su cajetín correspondiente, etcétera, etcétera. Con lo cual, si queremos buscar algo, lo encontramos en 2 segundos, ¿verdad? ¿Vale? En cambio, si está todo desperdigado, los papeles, ¿vale?, mezclados unos con otros, etcétera, cartas, documentos, facturas, etcétera, pues comenzar a encontrar la solución que estoy buscando, una factura en particular, de un mes en particular y de una fecha en particular, va a ser tremendamente difícil. ¿De acuerdo? Bien. Hay una curva muy típica cuando hablamos de entropía de dos estados, que es la que veis aquí a la izquierda, que está tomada de Wikipedia Commons, y es justamente lo que se conoce como el ensayo de Bernoulli. Es un experimento binario en donde la variable aleatoria puede tomar tan solo dos estados o dos valores, el 0 o el 1. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda puede salir solamente cara o cruz, ¿verdad? Bien, pues entonces se supone que habrá éxito si la probabilidad de obtener el experimento me dé como un resultado igual a 1. Por ejemplo, pues habrá éxito si lanzando una moneda yo estoy buscando cara en vez de cruz. ¿De acuerdo? Bien, si la probabilidad x que dé igual a 1, es decir, que x sea igual a cara, en el caso de la moneda, es igual a 0,5, entonces la entropía será máxima y su valor será igual a 1 como muestra la curva. Es decir, existe una X probabilidad en que aparezca el 0, el 1, en que aparezca la cara o cruz, es decir, la moneda no está trucada, la moneda, y por tanto tendremos una mayor incertidumbre al lanzar la moneda al aire, saber si sale cara o cruz, ¿verdad? Por el contrario, ¿vale? Si la probabilidad de que salga ese x es igual a 1, que sea el estado igual a 1, es decir, que salga cara es menor que 0,5, la entropía disminuye. Y por el contrario, si la probabilidad de que salga cara,
¿de acuerdo? Es decir, de que salga x igual a 1 sea mayor que 0,5, también la entropía disminuye y es lo que aparece en la imagen que veis a la izquierda. Lógicamente, resolver esta ecuación es muy sencillo, ¿vale? La entropía h de x será menos sumatoria de p sub i logaritmo más 2 de p sub i. Ponemos el estado 0, el estado 0 sería menos 1/2, 0,5, ¿vale? Logaritmo en base 2 de 1/2, porque son estados del tipo x probables, y luego menos 1/2, logaritmo más 2 de 1/2, que sería del estado 1. Para hacer la ecuación más sencilla, el menos 1/2 que está ante el logaritmo lo ponemos con 0,5 para que no parezca sea más fácil leerlo. Y como veis al final, pues ¿qué es lo que me queda? Dentro me queda pues logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Con lo cual sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0, se anula. Y entonces tenemos pues y logaritmo de 2 en base 2, ¿vale? Lógicamente es igual a 1. 2 elevado a 1 es igual a 2, con lo cual pues logaritmo en base 2 de 1 será igual pues a 1. Y entonces tenemos, como veis, pues menos 0,5 por menos 1 es más 0,5 y menos 0,5 por menos 1 es más 0,5 y como veis me da entonces la entropía es un valor igual a 1, entropía máxima. Bien, pues entonces esto es muy interesante, saber que pues yo voy a tener la característica de que la entropía siempre será máxima cuando los estados sean equiprobables. Si en esa moneda que lanza al aire tiene mayor peso, tiene pues algo particular la zona de la cara en vez de la cruz, pues entonces va a salir más veces caras o más veces cruz, con lo cual pues tendré que la probabilidad de x igual a 1 sea mayor que 0,5 o sea menor que 0,5, eso en el fondo hace que la entropía siempre descienda, sea más fácil saber, ¿vale?, cuál va a ser uno de esos dos estados. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ya hemos definido el concepto de entropía y ahora tenemos que definir el concepto de la codificación óptima y el número mínimo de bits o el número necesario de bits para codificar ese mensaje. ¿Para qué? Para llegar justamente a que una vez que yo utilice el codificador, en este caso de Huffman, y vea ese número necesario o ese número mínimo de bits, justamente ese número va a ser el valor de la entropía que estamos buscando. Definiremos entonces un codificador óptimo como aquel que para codificar un mensaje X usa el menor número posible de bits. Como veremos más adelante, hoy en día utilizamos entre otros codificadores, por ejemplo, el código ACI. Y el código ACI no es ni mucho menos un código óptimo, porque yo estoy utilizando 8 bits, por ejemplo, ACI extendido, estoy utilizando 8 bits de datos, por ejemplo, para la letra A minúscula o la letra E minúscula o la letra o el espacio en blanco, que se usa muchísimo en un texto, y también estoy reservando 8 bits, por ejemplo, a la letra E mayúscula con acento o algún carácter pues, que es muy poco utilizado. Está claro, ¿vale? Entonces veremos que hay una forma más óptima de poder optimizar este tipo de codificación, lógicamente conociendo antes el mensaje. Vale. Si introducimos un signo negativo dentro de la ecuación de entropía, eso podéis ver la ecuación que está pues, en diapositivas más anteriores, y sencillamente el signo negativo que aparecía aquí antes de la sumatoria, lo que hago es que lo pongo dentro, ¿vale? Y entonces pues aquí aparece el logaritmo más 2 de 1 entre, ¿vale?, p de xy, en vez de solamente pxy. Lógicamente, pues el logaritmo más 2 de 1 va a ser 0, ¿vale? Y el logaritmo, y luego, como está aquí en el denominador, aparecerá menos logaritmo base 2 de pxy. Sencillamente he introducido este número negativo aquí dentro de la ecuación. ¿Por qué motivo? Esto va a ser muy interesante, porque en esa ecuación de la entropía, una forma distinta, donde ponemos el signo negativo, como digo, dentro del logaritmo, la expresión que está justamente en el logaritmo, es decir, logaritmo base 2 de 1 entre px sub i, va a representar el número necesario de bits para codificar ese mensaje M en un codificador óptimo. Y esa es justamente la definición que habíamos dado de entropía. ¿De acuerdo? Pues entonces lo que nos hace falta ahora es ver cómo trabaja un codificador óptimo, encontrar la cantidad de bits con la cual ese codificador óptimo me codifica un mensaje X cualquiera, ¿vale? Y entonces ver si ese valor corresponde exactamente a la ecuación de h de x, de la entropía, y va a ser que efectivamente pues coincide. Por ejemplo, como dijimos antes, el código ACI no es un código óptimo porque usa 8 bits para representar a sus 256 caracteres. Hablamos del código ACI extendido, tanto sea letras, números, signos, símbolos, etcétera, sin importarle su uso y si es poco frecuente o es muy frecuente dentro de un archivo.
Fijaros que otro de los conceptos muy interesantes en los cuales se aplica criptografía, en vez de criptografía, se aplica la entropía, es por ejemplo cuando yo hago una compresión de archivos. Cuando utilizamos un zip, un pkzip o cualquier tipo de programa de compresión, vemos que la información baja muchísimo. Tenemos un archivo .doc, un archivo .xls o cualquier archivo, pues si le hacemos una compresión, le hacemos un zip, vemos que baja muchísimo, ¿no? Bien, pues eso lo vamos a ver justamente en la clase siguiente, la clase 4.3, cuando hablamos de las características del lenguaje, y va a ser que efectivamente, pues el lenguaje, en este caso a quien nos interesa, el lenguaje castellano o el lenguaje español es muy redundante, igual que el inglés, que el francés, que cualquier otro tipo de lenguaje, y entonces hay muchas cosas que sobran. Es decir, no es necesario utilizar 8 bits para codificar cada uno de los caracteres que utilizamos en cualquier tipo de documento, pero como digo, eso pues lo vamos a ver con detalle en la clase siguiente. Vamos a utilizar entonces uno de los métodos, el método de Huffman. Como veis aquí está, pues Huffman, murió en el año 1999, es un profesor de la Universidad de California y también del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Vamos a hacer un texto muy sencillo, sencillamente para un texto que se repitan muchas letras, y luego lo vamos a comprobar con software que vamos a utilizar en internet para ver que efectivamente este árbol binario que aquí aparece también se obtiene con distintas URLs donde me aplican el método de Huffman. Si el texto es, como veis, mi mamá me mima, ahí he puesto en color, como veis, azul la M, que se repite muchas veces, y veo la cantidad de caracteres. Lógicamente el espacio en blanco aquí es un carácter, estamos hablando de un texto que cualquier valor ACI es el que interesa, y entonces sumo 15 caracteres con el texto de la M, la I, la M, la A, la M, la A, e incluido los espacios en blanco. Se va creando un árbol binario con las frecuencias observadas, como el que se muestra abajo, donde un desplazamiento hacia la derecha del árbol corresponde a un 1 y un desplazamiento hacia la izquierda corresponde a un 0. Ya en la bibliografía os entrego de página web donde vosotros podéis ver cómo se hace esta codificación mediante el método de Huffman. Aquí no lo veremos, y también hay distintos vídeos en internet, en YouTube, que podéis vosotros ver cómo se hace esta codificación del método de Huffman. Como veis, entonces, en el texto mi mamá me mima, la letra E aparece solamente una vez, la letra I aparece 2 veces, la letra A y el espacio en blanco aparece 3 veces y la letra M aparece 6 veces. Sumamos todas las frecuencias y lógicamente suma 5. Vamos haciendo un árbol del valor más pequeño a valor más grande. Sencillamente vamos poniendo la I y la E, que son las que tienen menos frecuencia. A continuación desplazamos la A o bien el espacio igual, da lo mismo porque como veis ambos tienen 3, y así voy haciendo los desplazamientos hasta llegar, como veis, a un punto donde hay un árbol en que si voy sumando todas las probabilidades me da lógicamente igual a 15 porque son 15 los caracteres que tiene el texto. Muy bien, pues si codificamos entonces con ese árbol, ¿vale? Sabiendo que yendo hacia la derecha es un 1 y yendo hacia la izquierda es un 0, fijaros que entonces la M se cifra como 1, se codifica como 1. Entonces el espacio en blanco se codifica como 0, 1, ¿vale? La letra A se codifica como 0, 0 y 0, porque voy hacia la izquierda, ¿de acuerdo? La letra I se codifica como 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Y luego un 0 porque va a la izquierda, y la letra E se codifica como 0, 0, ¿de acuerdo? Un 1 porque va a la derecha y un 1 porque va a la derecha. Lo importante de ese tipo de codificación es lo siguiente, que entonces va a resultar que no hay ningún tipo de duda. Es decir, si yo recibo un 1, entonces yo sé que efectivamente corresponde a la M y a ningún carácter. Si yo recibo un 0, ¿de acuerdo? Pues entonces veo que tengo la posibilidad de que sea o un 00 o un 01. Me espero, ¿verdad? Me espero, entonces si el siguiente dato es un 1, entonces yo sé a ciencia cierta que corresponde a la letra A, según este árbol que está aquí. Si entonces pues ya tengo 2 caracteres, ahora voy a decir el próximo valor. Si el próximo valor es un 0, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿qué va a suceder? Puede ser que sea o bien la letra A o que correspondan ya a valores que sigan como la letra E. Y así como veis, en función de los bits que yo vaya recibiendo, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, siempre voy a saber sin ningún tipo de duda si corresponde a una letra o a otra.
Es decir, no hay ningún tipo de duplicidad en que una vez que se codifique y luego se quiera decodificar, se quiera pues, tener alguna duda entre si corresponde a la letra A o la letra I o la letra E. Esto es muy interesante. Fijaros entonces aquí lo que podemos hacer, para un ejemplo además muy pequeño, muy pequeñito, hacemos una media. Vamos a codificar con 33 bits, es decir, la letra M de mi mamá se cifra como 1, la letra I se cifra como 0010, aquí está. El espacio en blanco, después de la M y la I, ¿vale? Se va a cifrar como 01, y aquí está el 01. Luego otra vez la M de la letra M, luego la letra A, que sería como es el 000, y así voy contando los caracteres, pero tened cuidado que el espacio en blanco lógicamente se va también a codificar. Hago la suma de todos los bits que estoy utilizando en esta codificación y es igual a 35. Como un mensaje de 15 caracteres lo codifico con 33 bits, pues entonces la media lógicamente es 2,2. Esta va a ser la media de bits y esa va a ser la entropía que debe tener el mensaje mi mamá me mima, como lo veremos más adelante. En cambio, fijaros qué sucedería si este mismo mensaje, que como veis es bastante redundante porque la letra M aparece muchísimas veces, pues entonces lo codifico con ACI. Haría falta, como veis, 15 bytes de cada uno con 8 bits para codificar la M, la I, el espacio en blanco, otra vez la M, la A, etcétera, y entonces tendría, como veis, 120 bits. Es decir, debería codificar con 8 bits cada uno de los caracteres, y aquí fijaros que estoy codificando con 4 veces menos, obviamente con 2,2 bits en medio. Lógicamente, antes debo recorrer todo el documento para saber lo que voy a codificar. ¿De acuerdo? Y esto entonces, ese número que acabamos de encontrar, el 2,2, va a ser justamente lo que estaba buscando, que es la entropía, el número necesario de bits para poder codificar un mensaje con un codificador óptimo. Veamos entonces si efectivamente ese valor de la entropía se acerca a lo que vimos que era 32 entre 15 igual a 2,2. Las probabilidades de cada uno de los 5 caracteres que tiene el texto, la M aparece 6 veces, con lo cual la probabilidad es un 6 entre 15, el espacio en blanco y la letra A aparecen cada uno de ellos 3 veces, con lo cual la probabilidad del espacio en blanco y la probabilidad de la letra A serán, como veis, pues 3 entre 15. La letra I aparece 2 veces, con lo cual la probabilidad, fijaros que aquí hay una pequeña rata, ¿vale? Ya la modificaré en el texto final. La letra I aparece 2 veces, con lo cual la probabilidad de que P sub I, no P sub A, sea igual va a ser igual a 2 entre 15. Y la probabilidad de que aparezca la letra E, como la E aparece solamente una vez, será P sub E igual a un quinceavo. ¿Está claro? Bien, pues entonces hago esa operación e introduzco, como veis, a nivel de letras, para que sea en principio más fácil, cuál sería la entropía. La entropía h de x va a ser la sumatoria de los p sub x, logaritmo base 2 de 1 dividido entre p sub x, con lo cual va a ser p sub m, la probabilidad de que venga la m, por el logaritmo base 2 de 1, ¿vale? Entre la posibilidad de que aparezca la m, más P de un espacio en blanco, la probabilidad del espacio en blanco, logaritmo en base 2 de 1 entre la posibilidad de que saque el espacio en blanco, y lo mismo para la A, y lo mismo para la I, aquí sí tengo bien puesta la I, y lo mismo para la letra E. Si eso entonces lo pasamos ahora a nivel de valores, pues lógicamente tenemos esta operación que está aquí. H de x, aquí, hx es igual a 6 entre 15, que sería la probabilidad de que aparezca la m, por logaritmo en base 2 de 15 entre 6, ¿vale? Que era la probabilidad de que aparecía la m, ¿vale? Y así voy haciendo lo mismo para todos. Entonces tengo, como veis aquí resolviendo, ¿vale? 6 entre 15 es 0,4, logaritmo de entre 15 y 2,5 es el logaritmo de 2,5, y así voy haciendo los distintos valores, ¿vale? Y al final voy resolviendo esta operación, sencillamente esto es una calculadora totalmente simple, y llego a un valor de 2,1022. ¿Vale? Es decir, la entropía, según las probabilidades de la M, de la I, del espacio en blanco, etcétera, es igual a 2,1022. Un valor que se acerca muchísimo, como vemos, al valor 2,2 que habíamos encontrado, ¿vale? En el ejemplo simple, sencillamente contando el número de bits que yo había utilizado para codificar con el codificador de Huffman, codificar el mensaje de mi mamá me mima, que eran 33 bits utilizados para codificar 15
caracteres y era igual a 2,2. Lógicamente, si el texto es bastante más largo, lógicamente se va acercando muchísimo más ese valor práctico que encontramos de la entropía, que es tomar todo el número de bits y dividir por el tamaño del mensaje, con respecto a la entropía que voy obteniendo a partir de la ecuación que nos hemos dado. ¿De acuerdo? Y este es el concepto de entropía, así de simple, no tiene mayor complejidad ni mayor misterio, ¿no? En un sistema criptográfico, cuando hablamos de entropía y la seguridad de las claves, será muy interesante saber, ¿vale?, cómo voy a proteger las claves de forma tal de que yo me genere una clave que sea una clave del tipo segura. Y además sabemos que en un sistema criptográfico la seguridad o la fortaleza de cualquier sistema debe residir solamente en el secreto de la clave. Son los principios que se conocen como principios de Kerckhoff, que ya veremos en una próxima clase, y que aunque son principios de hace ya muchísimos años atrás, varias centenas de años atrás, pues hoy en día se siguen utilizando básicamente ese segundo principio que dice que la seguridad de cualquier sistema criptográfico reside solamente en la clave, que el código fuente debe ser abierto, etcétera, etcétera, cosa que iremos comentando en próximas clases. Bien. Si entonces en un algoritmo de cifra, por ejemplo en el AES, yo quiero introducir por teclado una clave, debo introducir la clave K, y la clave K me permite ese software, TrueCrypt, VeraCrypt, que sea GNUPG o cualquier OpenSSL, me permite que yo introduzca la clave. Tengo dos formas de poder introducirla. Por ejemplo, en un formato ACI, pues Paquito 1234, podría ser pues una clave, o bien en formato hexadecimal. Y aquí la pregunta típica es decir, bueno, ¿cómo voy a introducir esos 128 bits o esos 256 bits de esa clave supuestamente aleatoria del algoritmo AES? ¿Lo introduzco en formato ACI o lo introduzco en formato hexadecimal? ¿Qué va a ser preferible? Va a ser preferible y va a ser recomendable además que sea en formato hexadecimal, porque su entropía, es decir, el desorden que hay o bien la equiprobabilidad, va a ser mayor en un conjunto de caracteres en hexadecimal que en un conjunto de caracteres en ACI extendido. Es decir, va a ser mayor la entropía y por tanto va a ser mucho más difícil de adivinar. Fijaros, una clave de 16 bytes, es decir, de 128 bits del algoritmo AES, si yo la introduzco por teclado, con el teclado que tengo aquí, solamente va a permitirme los caracteres imprimibles que yo tenga aquí en mi teclado, que son algo más de 200 de los 256 caracteres que tiene el código ACI extendido. Vale, por ejemplo, no podremos usar los primeros 32 caracteres, desde la posición 00000 hasta la posición, como veis, 30551, es decir, del 0 al 31, no se pueden utilizar porque son códigos de control. Son códigos de control que usa el sistema operativo. Y también difícilmente voy a poder introducir alguno de los códigos de la zona alta. ¿De acuerdo? Es posible introducirlo con la tecla Alt, ¿no? Con la tecla Alt, pero no toda la gente va a utilizar para introducir una clave la tecla Alt para poner un código que no aparece en el teclado. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay muchos caracteres que yo no voy a poder utilizar y cada carácter es un número de 8 bits, desde 8 ceros hasta 8 unos. Además, otro problema que tenemos con respecto al código ACI, si utilizamos el alfabeto que tenemos aquí en el teclado, es que vamos a intentar poner cadenas de caracteres que sean relativamente fáciles de recordar. ¿De acuerdo? Podemos poner pues algún carácter especial para que entonces de alguna forma no sea nuestra clave adivinable, ¿no? Como podría ser una típica password, ¿no? Introducir pues un punto, una coma, introducir pues algo especial, ¿vale? Letras, números, algún dígito especial, pero pues lógicamente habrá caracteres que no voy a poder introducir y voy a tender, como hemos dicho, a poner cadenas de caracteres que sean relativamente fáciles de recordar. Y no hay que ir más lejos para que hay que ver que por ahí hay muchas claves, por ejemplo, de sesión, que son un 2, 3, 4 o un 2, 3, 4, 5, 6 o hasta el 8 incluido, ¿no? ¿De acuerdo? O pues login admin y clave admin, ¿no? Por el contrario, si yo uso valores en hexadecimal, por ejemplo, B578 CA 034F 6B C2, pues tengo la posibilidad, si yo quiero, de introducir esos 128 bits
completamente aleatorios, desde 128 ceros, es decir, hexadecimal 00000000 hasta llegar a 128 bits, hasta si yo quiero 128 unos. Es decir, sencillamente hexadecimal, FF, 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 hasta llegar a los 128 bits. Algo que es totalmente imposible poder hacerlo, como hemos dicho, con el código ASCII extendido. Con lo cual, pues una pregunta básica o típica es que es recomendable introducir las claves en hexadecimal. De hecho, cualquier tipo de software que vosotros estéis trabajando, pues el software el AES o cualquier tipo de software que haga operaciones de cifrado, vais a ver que pues, en algo que se conoce como RFC, Request for Comments, hay un conjunto de vectores que tú tienes que probar para ver que efectivamente el software que has descargado o la versión que estás trabajando tú con el algoritmo AES, el algoritmo DES, el algoritmo SERPEN o cualquiera que sea, está trabajando de forma correcta. Y entonces tanto el texto en claro como el criptograma como la clave se entrega siempre en valores hexadecimales. ¿Está claro? Bien. Vayamos entonces terminando esta clase 4.2, que como veis tampoco era tan complicado el concepto de la entropía, con las conclusiones que podemos llegar después de haber visto esta clase dedicada a la entropía de la información y la codificación de mensajes con un codificador óptimo. Primero que nada, la entropía h de x de un mensaje x es el valor medio de bits con el cual dicho mensaje se codifica utilizando una codificación óptima como acabamos de ver. También puede decirse que la entropía es la incertidumbre media acerca de una variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria será la información, un mensaje que estoy recibiendo o que quiero saber si el criptograma que estoy derivando corresponde a un mensaje M1 o un mensaje M2, pues lógicamente de cara a la seguridad de ese criptograma, el atacante tendría que tener pues, una gran incertidumbre para saber si el mensaje en claro corresponde a M1 o a M2. Si el atacante puede tener una incertidumbre, ¿vale? Que no sea tan alta con respecto a si es el mensaje M1 o M2, porque sabe que el mensaje M1 es muchísimo más probable que llegue que el mensaje M2 a partir de que rompa ese criptograma, lógicamente entonces pues el sistema no es tan bueno como sería en el caso contrario en que la entropía fuese máxima, ¿verdad? La entropía será siempre positiva y solo se anula si un estado tiene probabilidad 1 y el resto de los estados tiene probabilidad 0. Es bastante obvio. No hay incertidumbre, hay certeza. El mensaje que llega será el mensaje 1 porque solamente existe el mensaje M1. Los mensajes M2, M3, M4, M5 se han anulado y entonces pues lógicamente no hay ningún tipo de incertidumbre. La entropía será máxima cuando los n estados de una variable de información x sean equiprobables, es decir, p sub i sea igual a 1 entre n y vendrá dada por la ecuación h de x máximo es igual al logaritmo en base 2 de n. Esto es interesante, por ejemplo, en las claves del tipo binaria, ¿no? Una clave del tipo binaria, pues entonces yo sé pues el tamaño que tiene mi clave, ¿vale? Y entonces pues en función de los bits que tenga esa clave, ¿vale? Me va a decir cuál va a ser la entropía máxima. ¿Os acordáis en el caso del ejemplo de la clase anterior, de los círculos, de los cuadrados y de los triángulos? Teníamos 8 estados, es decir, teníamos cuántos bits en el fondo. Teníamos 3 bits, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, hasta 1, 1, 1, ¿verdad? Pues entonces la entropía, lógicamente, era la máxima, era igual al logaritmo en base 2 de 8 y correspondía en este caso a 3, porque 2 elevado a 3 es igual a 8. ¿Está claro? Bien. La codificación es el método de Huffman en el que los caracteres más frecuentes del mensaje se codifican con una corta longitud de bits. ¿Os acordáis? La M era el bit 1. También puede ser el bit 0. Ya lo veremos cuando os muestre la bibliografía, que depende de cómo yo construyo el árbol más hacia la izquierda o más hacia la derecha, pues entonces da igual que la M sea el 0 o sea el 1. Y por el contrario, los bits, los caracteres menos frecuentes, como era la letra I y la letra E, que aparecía muy pocas veces, va a utilizar las longitudes mayores. Y entonces al final nos entrega pues un número medio de bits bastante más pequeños, porque lógicamente el carácter que más se repite va a tener el código más corto y lógicamente el carácter que más se repite en cualquier documento va a tener el código más corto o el 0 o el 1.
y ya me estoy quitando 7 bits con respecto al código ACI que eran de más. Es decir, que eran caracteres o eran bits del tipo redundantes. Concepto de redundancia que lo dejamos reservado para la clase de la semana que viene cuando hablemos de la redundancia del lenguaje. Para ello entonces, para encontrar la entropía de ese mensaje, codificamos con ese codificador óptimo y realizamos sencillamente la división del número de caracteres del mensaje, ¿vale? Y el número de bits, y entonces pues al final lo que nos entrega va a ser ese famoso número, en este caso era el 2,2, el 33 entre 15, que nos entregaba el número medio de bits que se requieren para poder codificar el mensaje. ¿Está claro? Fijaros que es muy interesante, eso solamente se puede obtener, ¿vale? Ese número medio de bits, y también lo vamos a ver en la clase de la semana que viene, cuando yo tengo ya el mensaje completo y yo sé el mensaje cuáles son los caracteres que son más frecuentes y cuáles son menos frecuentes. Anteriormente no, anteriormente está claro que pues no puedo saber con cuántos bits voy a codificar una letra u otra, pero una vez que se conoce el mensaje completo, sí se puede hacer una codificación del tipo óptima, como hemos visto en este caso. Para ir terminando, antes de mostraros la bibliografía y también las páginas web donde vosotros vais a poder hacer cálculo de entropía, que también lo haremos dentro de un momento, sencillamente comentaros que este es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo con respecto al concepto de la entropía, o has perdido el miedo de estos conceptos que parecían que eran un poquitín complejos, lógicamente los estamos viendo a un nivel muy básico, tremendamente básico, ¿eh? Si alguien quiere profundizar, ya entregaré más adelante bibliografía, lo vais a ver, en donde sí hay conceptos que son un poco más complejos con respecto a la teoría de la información. Pero para lo que aquí nos interesa es más que suficiente tener este concepto de que la entropía significa, una gran entropía significa un gran desorden de cosas o una probabilidad del tipo X probable en todos los estados, con lo cual es más difícil poder adivinar unos estados. Por el contrario, pues una baja entropía me significa que todo está muy ordenado, y entonces relativamente es fácil poder pues adivinar o tener cierta suerte mayor para poder adivinar si la respuesta va a ser un estado 1 o un estado 2. En ese caso, si te ha servido la clase, pues ponle un me gusta como siempre al vídeo, y si tienes cualquier tipo de duda, hazlo saber por favor en el canal YouTube, en Class for Clip, que normalmente pues tiendo a contestar en 24-48 horas aproximadamente. Vayamos entonces a la lectura recomendada para esta lección 4.2. Como siempre, tenemos una entrada básica muy elemental en Wikipedia, donde nos habla de que se conoce por entropía de la información. Hay muchos otros conceptos de entropía que no entraremos. Aquí solamente nos interesa entropía de la información. ¿Por qué? Porque sabemos que la información es el bien que debemos proteger o el activo que debemos proteger dentro de la empresa, y ya hemos comentado que es, por así decirlo, el más importante para poder dotarle de confidencialidad, ¿vale? Integridad y disponibilidad. Y con criptografía lo que lográbamos era los dos primeros, confidencialidad e integridad. Luego tenemos un calculador de la entropía de Shannon, la podéis calcular online, lo vamos a utilizar dentro de un momento. Tenemos luego un sistema que dice cómo trabaja la codificación de Huffman, una página web, y luego pues otra página web en donde nos muestra cómo se va generando este árbol, cómo se va haciendo este árbol de forma animada, ese Huffman Tree Generator, también os lo voy a mostrar dentro de un momento. Y podemos tener también pues otro tipo de codificación de Huffman. Vais a ver que en una página web aparece el mi mamá me mima hacia la izquierda, tal como lo hice yo, o bien aparece hacia la derecha. Entonces, pues en el fondo da lo mismo. Codificar la M con un 0 o codificar la M con un 1 da exactamente lo mismo. Lógicamente, los demás caracteres se van a codificar en forma distinta, ¿no? Para que, como digo, haya una sola lectura para cuando yo quiero decodificar, ¿vale? No tenga ninguna duda si es un carácter o el otro. Luego pues aparece un código de tablas de uso frecuente en criptografía de mi proyecto Celecrypt, es la parte 00, es el comienzo, es un conjunto de tablas para que veáis que hay un conjunto de caracteres del tipo ACI extendido y también del ACI normal, que son no imprimibles, y luego caracteres del ACI extendido altos que son muy difíciles de poder pues, dibujar a través de un conjunto de teclas en el ordenador, básicamente con la tecla Alt.
Y por último, como comentaba, si alguien quiere profundizar bastante más en el tema de la teoría de la información y en este caso en particular con respecto al tema de la entropía, porque hay muchas más definiciones, y luego viene el tema de entropía condicional, es decir, yo conozco la variable X, pero tengo un conocimiento sobre la variable Y. Si tengo un conocimiento sobre la variable Y y esa variable Y también afecta a la variable X, entonces ese conocimiento, ¿vale?, de lo que puede hacer la variable Y sobre la variable X, pues entonces me entrega lo que se conoce como una entropía condicional, ¿no? Pues por ejemplo, estamos descifrando un criptograma, vamos teniendo algo de texto en claro, entonces conociendo ese texto en claro, el texto anterior yo puedo parte de conocer lo que viene a continuación, sencillamente por el concepto de la redundancia del lenguaje, ¿no? Entonces el hecho de que haya información extra que puede ir aclarando las dudas, ¿vale?, o la incertidumbre sobre esa variable principal X, pues entonces va a hacer que la entropía pues cambie y entonces pues sea más fácil poder llegar a una solución. Pues bueno, esos conceptos los tenéis aquí en este libro, Criptografía y Seguridad en Computadores, el capítulo 3, Teoría de la Información, de Manuel Lucena, en su versión 5014 de noviembre del 2019. Bien, pues como siempre vamos a mostrar entonces ahora las URL de esta lectura recomendada. Voy a quitar la webcam, también quito el PowerPoint y entonces, como veis, aquí aparecen en el navegador las URL de la información que es de interés para poder aprovechar la clase de hoy. Tenemos la entrada básica a Wikipedia, donde habla de entropía, lógicamente entropía de la información, porque también se usa en muchos otros ámbitos distintos, y a nosotros lo que nos interesa es proteger a la información. Ya sabemos que es el activo más importante y que tenemos que darle, mediante la criptografía, confidencialidad e integridad. Y en esta página veis las mismas ecuaciones que estamos hablando en clases, exactamente igual, y hay pues algunas cosas interesantes que quizás sería bueno destacar, ¿no? Habla de concepto de entropía condicional, que no hemos visto en clases, pero que sí os voy a llevar a una URL de un documento, un libro, que si alguien quiere profundizar un poquitín más en ello, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Fijaros que aquí como ejemplos, esto es interesante pues recalcarlo, pone como ejemplos la entropía de un mensaje M de longitud un carácter que utiliza el conjunto de caracteres ACI, es decir, hay X probabilidad en esos 256 caracteres ACI, lógicamente como veis aparece que la probabilidad es 1 entre 256 y lógicamente la entropía es igual a 8. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 8 es igual a 256, pero solamente si hablamos de una X probabilidad. En la práctica está claro que eso no va a suceder nunca, porque habrá caracteres mucho más frecuentes, mayúsculas, minúsculas, mayúsculas acentuadas, minúsculas acentuadas, espacio, pues caracteres de control, etcétera. Algunos se usan pocos, otros se usan muy pocos, otros no se usan nunca, etcétera, excepto en algún tipo de documento que ya tenga formato, y entonces está claro que la entropía, pues en este caso, esa sería la máxima posible, ¿de acuerdo? Que sería un valor a 8 si cada uno de los 256 caracteres que tiene el código extendido fuese X probable, que sabemos que en la práctica no lo es. Aquí tenemos una forma de poder calcular la entropía. Aquí, como veis, pues hay un ejemplo básico. El texto es sample-text, en donde pues aparece la entropía. Pero nosotros podríamos pinchar aquí abajo donde pone en color rojo, como veis, Shannon Entropy Calculator. Y aquí podríamos decirle que me calcule la entropía de un mensaje, ¿no? Y ponemos otra vez lo mismo, pues en mayúsculas, mi mamá, por ejemplo, me mima, y quiero que me calcule la entropía de ese mensaje, y si, como veis, aparecen las mismas frecuencias que teníamos en las diapositivas de clase, 0,4 la posibilidad de que aparezca la M, porque aparece 6 veces, etcétera, y tenemos la entropía, como veis, 2,1. ¿Vale? ¿Qué sucedería si yo por algún motivo hago un documento distinto? ¿Vale? Y entonces aquí pongo esto pues en minúsculas y digo pues mi mamá, perdón, minúscula, perdón, aquí mi mamá me mima. Entonces si le doy aquí a calcular, fijaros que la entropía entonces ha subido de 2,1 ha subido a 2,6. ¿Por qué motivo? Porque hay una letra M mayúscula,
¿vale? Del texto inicial, pero luego las otras M's que aparecen en minúscula y entonces hay un carácter más, por así decirlo. Lo mismo sucedería, cuidado con los textos que están en inglés, si aquí yo introduzco pues un acento. Entonces tener cuidado porque entonces en este caso pues va a aparecer un pequeño error porque no va a entender por la codificación que tiene esta página web que la A con acento es un código de solamente 8 bits. Y si calculamos la entropía, ¿vale? Fijaros que aquí me aparece que tiene dos caracteres nuevos desconocidos en signo de interrogación y solamente corresponden a más que a uno, ¿verdad? A la A con acento. Con lo cual, esa entropía que aquí me está indicando que sería 2,72 es falsa. No sería la entropía de mi mamá me mima, la segunda A con acento de mamá. ¿Cómo lo podríamos solucionar esto para que supiésemos exactamente igual con este software, ¿no? Que efectivamente cuál sería la entropía de un texto como el que está puesto aquí? Sencillamente le quito esos caracteres especiales, ¿no? Y le pongo, por ejemplo, que el número 7 corresponde a la A con acento. Ahí entonces este software no va a tener ningún problema con la codificación que tiene. Y si os fijáis, donde aparece con esa probabilidad 0,067 corresponde el 7 y ese número 7 correspondería a la A con acento y entonces la entropía sería como es h de x igual a 2,54. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una página web donde dicen las figuras de David Huffman, que fue profesor de la Universidad de California y también del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aquí tenemos una página de las que he encontrado un poquitín mejores, donde va explicando paso a paso cómo se va haciendo los árboles. Aquí te lo explica paso a paso y cómo va obteniendo cada uno de los árboles, ¿vale? De las ramas, perdón, para llegar finalmente al último árbol y también con un código que podéis utilizarlo. Si alguien quiere profundizar más en el código Huffman, puede perfectamente ir a YouTube. En YouTube hay muchas lecciones de la codificación de Huffman. Aquí tenemos, como veis, esta página que habla del código Huffman. Solamente trabaja con mayúsculas. Esta página de aquí trabaja solamente con mayúsculas. Ya tengo hecho el código Huffman de mi mamá me mima, ¿vale? Como veis, pues está puesto que la M es el 0. Justamente lo contrario, ¿no?, a lo que hicimos en clase. La M era el 1. Es decir, pues aquí se ha ido hacia la derecha, hacia los unos, y en el ejemplo que hicimos en clase nos íbamos siempre hacia la izquierda, hacia los ceros. Pero va a lo mismo, ¿vale? Lógicamente, si aquí la M es el 0, pues entonces el espacio en blanco o la A no puede ser 0,1 o 0,00, porque entonces habría duda si es la M, el espacio en blanco o la A. Si aquí la M parte con el 0, entonces el espacio en blanco o la A sería el 1, 0 y la A o el espacio en blanco sería el 1, 1, 1 para que se cumpla lo que dije al principio de la clase, ¿no? De que no debe haber ningún tipo de duda cuando se decodifique algo. Fijaros qué pasaría aquí si entonces yo pongo esa frase, le pongo como mi mamá me mima mucho. Lógicamente aparece otra M, pero aparecen letras que antes no aparecían, ¿no? Aparece la U, que no había aparecido, aparece la C y aparece la H y la O. Entonces, si yo genero el árbol, pero entonces sale un árbol bastante más grande, pero así todo, si voy contando los caracteres con los cuales voy cifrando, ¿vale? Mi mamá me mima mucho y sumo todos los caracteres con el código Huffman, me saldrá un número, que ese número será igual muy cerca al de la entropía. Tenemos aquí otro codificador de Huffman. Como veis, ya tengo puesto aquí mi mamá me mima. Si le digo que me ponga el árbol a una cierta velocidad, que ahora le voy a decir que puede ser bastante más rápido, de animación, me va diciendo cómo va formando el árbol. Y aquí sí que si os fijáis es exactamente igual al árbol que os mostré en la diapositiva, donde la letra M, que tenía 6 apariciones, es el 1 porque va hacia la derecha, ¿vale? Luego la letra A o el espacio en blanco, da igual, porque ambos tenían frecuencia 3, ¿vale? Pues será 0, 1, ¿vale? Y aquí el espacio en blanco, aquí abajo, aquí lo estoy marcando con el ratón, pues sería 0, 0, 0. Da igual que aquí esté la A o aquí esté el espacio en blanco porque ambos tienen frecuencia igual a 3. Y luego, como veis aquí, la E y la I exactamente igual a como lo habíamos hecho nosotros en clase. Aquí sí que puedo utilizar el concepto de código hace extendido. ¿Qué pongo si le digo mi mamá me mima? Y entonces, si os fijáis, ahora si yo hago el árbol, le podría dar mayor velocidad. Estoy haciendo que sea más rápido o mayor velocidad todavía. Ahí está haciendo bastante rápido. Fijaros que aquí
pues aparece el árbol, si yo tengo también, como es, la letra A con acento. Si os fijáis, pues eso va a diferenciar la A con acento y la A sin acento. La A con acento está aquí abajo, que aparece solamente una vez, ¿de acuerdo? En cambio, aquí la letra A, ¿vale? Pues aparece más veces. Entonces, por ese motivo está en distintos sitios. Y lo mismo yo podría hacer ahora, pues me mima mucho. Entonces, crearía el árbol. Aquí lo he puesto en velocidad rápida y me va haciendo el árbol partiendo desde el número menor de frecuencias al número mayor. No me entrega al final el código, pero sencillamente vosotros tenéis que ir hacia la derecha siempre con 1 y hacia la izquierda siempre marcando 0. Es decir, en cada una de estos enlaces, de estas aristas, le ponéis un 1, un 1 cada vez que va para la derecha y le ponéis un 0 en cada arista cada vez que va hacia la izquierda o hace una bifurcación, y entonces ahí podríamos saber la codificación de cada una sin ningún problema, de cada una de las letras. En códigos y tablas de uso frecuente en criptografía, que es un documento que he publicado ya hace unos años atrás, dentro del proyecto llamado CLKit, cuadernos de laboratorio de criptografía. Aquí, como veis, aparecen los códigos, ¿vale? Los códigos bajos desde los 8 ceros, que es el null, aquí estoy aquí marcando en azul, hasta el número 31, que sería, pues como veis también, o el 1F en hexadecimal, que son códigos de control. Luego aparecen todos los códigos ASCII que conocemos de memoria, ¿no? Pues el 0, 100, aquí en la letra A, el 0100, 0001 correspondería a la A mayúscula, ¿de acuerdo? El espacio en blanco, que lo que es el 32. El espacio en blanco es este número que está aquí, este espacio en blanco que sería el 32. Y pues tenemos las mayúsculas, luego las minúsculas y también los dígitos, ¿no? Pues por ejemplo el número 1 que está aquí, ¿vale? Correspondería a este aquí, al número 49 en ASCII y el número 31 en hexadecimal, ¿vale? Y tenemos también pues aquí el código ASCII extendido, la parte alta del código ASCII extendido. Como veis, hay caracteres que son pues muy poco utilizados. Algunos sí utilizamos, la E con mayúscula, la E con acento, la E minúscula o la E mayúscula con acento, etcétera. Pero hay otros códigos que se usan prácticamente muy poco, ¿no? ¿Vale? La O con circunflejo, hacer con circunflejo, algunos caracteres gráficos como estoy aquí mostrando, en que de acuerdo se pueden obtener con el teclado, como decíamos, ¿no? Pero ya a través de un conjunto de teclas con la tecla Alt, y a continuación pues pulsar un número y luego soltarlo para que aparezca ese código especial. Y lógicamente no voy a utilizar ese tipo de introducción de caracteres por el teclado si lo que estoy introduciendo es una clave. Si estoy introduciendo una clave va a ser mucho más fácil solamente introducirla, como decía, en hexadecimal, ¿no? F5, C3, B7, 8, 9, 0, 3, AD, CD, por ejemplo, ¿vale? Bien, pues os puedo servir, como digo, esta documentación, tanto para pues ver lo que son los códigos, la codificación, para ver códigos especiales, etcétera, para pues ver valores de hexadecimal, pues inversos, multiplicativos dentro de un módulo, las famosas cajas del algoritmo DES y cosas del algoritmo AES que vais a ver en próximas clases, ¿no? Pues las operaciones del algoritmo AES, de around keys, subbytes y shift rows, lo tenéis indicado aquí, y algunas operaciones con matrices de cómo se obtendría, ¿vale? Si tengo un cierto texto en claro con una matriz, pero para, en este caso, el algoritmo AES, más algunas cosas de criptografía del tipo asimétrica, como cálculos inversos o multiplicación, exponenciación del tipo modular rápida. Y por último, el libro que os comentaba de criptografía y seguridad de computadores, de Manuel Lucena, y tenemos, como veis, la teoría de la información en el capítulo 3. Ahí lo podéis descargar, tenéis aquí el enlace de descarga y está pues explicada esta teoría de información bastante más detallada que lo que aquí hemos hecho. Aquí hemos hecho una presentación bastante elemental, muy básica, para unos conceptos mínimos que nos interesaban de cara a saber qué tiene que ver la entropía de la información con la seguridad de las claves. No iremos más allá, a mayores profundidades. Analizaremos algunas cosas relativas a la entropía de la información cuando hablamos del lenguaje español y hablamos de la redundancia del lenguaje español, pero eso será para la clase de la semana siguiente.
Y con eso pues yo voy a recuperar el PowerPoint, también recupero el webcam para irme despidiendo de la clase de hoy. Como digo, pues siempre muchas gracias por haber asistido a esta segunda clase del tema número 4. Para ello os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Ya tenemos a fecha de hoy, 24 de noviembre de 2020, 1700 suscriptores. Y con eso, pues nada más, un abrazo. Muchas gracias, encantado de que hayas estado toda esta clase escuchando cosas que, como veis, no son tan complicadas con respecto a la teoría de la información. Yo me despido hasta la clase que viene, cierro la webcam como pone aquí, le pongo un poco más de volumen a la música y vamos a terminar la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos, sabéis que estas videoclases y la documentación utilizadas en ellas están publicadas bajo licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. En los próximos días subiré el PDF de esta presentación en la página web de CryptoRed para que todo el mundo pueda descargarlo. Y sin más, te envío pues un abrazo, cripto saludos y nos vemos la semana que viene en que entraremos a lo que se conoce como la redundancia del lenguaje, es decir, utilizar la entropía de la información para ver qué tan redundante es el lenguaje, en este caso castellano o español, y por qué eso se puede utilizar para romper los criptosistemas clásicos. Nuevamente, cripto saludos, muchas gracias y un fuerte abrazo. Adiós.